¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Bien, bien. Por suerte, bien. Bueno, me decían que los chicos de la escuela media Simón Bolívar se fueron súper contentos, con muchos conocimientos después de la charla que usted dio. Sí, bueno, al menos esos fueron los comentarios de los docentes posterior a la charla. Muy contenta, la verdad es que la participación fue muy buena convocatoria. Hicimos 2 talleres, uno para el primer ciclo, digamos, fueron séptimo, primero, segundo, así que ahí hablamos un poco de cambios del cuerpo, incluimos algo de redes sociales y tecnologías, que es un tema bastante importante que atraviesa a los adolescentes y a las familias. Y después hicimos tercero, cuarto y quinto, donde ya ahí las temáticas eran un poco más diferentes, sobre todo porque ellos han pedido otra información y fueron, bueno, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y demás, pero muy, muy bueno. Volver a los 90 es casi imposible pensar en hablar de estos temas, ¿no? Yo en la secundaria, hablar de preservativo, de anticonceptivo, prácticamente me amonestaban, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Totalmente, pero bueno, es la idea que los chicos tengan información y puedan decidir luego libremente con toda la información brindada. Esa es un poco mi idea y obviamente la de la escuela también, por eso convoca este tipo de talleres. ¿Y qué preguntas fueron las más recurrentes por parte de los alumnos de la secundaria? Bueno, conversamos en el primer ciclo, eran muchas preguntas, por ejemplo, sobre menstruación, que es un tema por ahí, hablando de esto que vos decías, de los 90 y que era un tema como muy tabú en nuestra época. Hoy se habla mucho, se pregunta, así que bueno, hubo muchas respuestas de eso. Y luego en el segundo taller hubo muchas preguntas sobre infecciones de transmisión sexual, muchas preguntas sobre métodos anticonceptivos, sobre la colocación del preservativo y bueno, y algunas cuestiones como estas. Lo que tiene que ver con respecto... Buenas tardes, doctora Analía Vallejo, la saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Con respecto a los chicos de la primaria, los más chiquitos, sí. Todavía yo creo, por lo que he escuchado de la charla, que hay madres que todavía, si bien algunas somos abiertas, contamos, explicamos y nos preguntan y más, hay otras que no, sigue habiendo. Después la secundaria es otra cosa. ¿Puede ser que pase todavía, que haya mamás que no se animen, que no sepan cómo encarar el tema? Sí, pasa, sucede. La realidad es que yo hago consultorio también de adolescencia y llega mucha gente al consultorio, digamos, diciendo, bueno, explícaselo vos porque yo no pude, a ver cómo lo podés encarar vos, yo no sé qué decir. Sí, todavía en esta época, aunque nos parezca raro porque las cosas han cambiado, han evolucionado, hay mucha gente que a veces no sabe cómo, ¿no es cierto? Porque esta carencia de información que tuvimos nosotros hace que a veces no sepamos cómo transmitirla, ¿no? Entonces, pero sí aparecen bastantes dudas. ¿A qué edad, doctora, es aconsejable empezar a hablar al hijo de estos temas? Bien, es una pregunta que me la hacen frecuentemente y yo a veces digo que no podemos hablar de edad en una generalidad. Es conveniente ver en cada chico y en cada contexto, digamos, cuándo a ese adolescente le surgen las preguntas, por qué vio, qué conversó. A veces tirarle un montonazo de información a un adolescente que tal vez ni lo pidió, es como un montón y es una información que no puede procesar. Entonces, cuando ese adolescente empieza con algunas dudas, con algunas preguntas, ahí sí va a ir siendo conveniente, digamos, pero es muy individual y es muy personal, digamos, de cada adolescente. No hay así como una edad en la que uno diga, bueno, tengo que hablar de estas cosas, pero en general en las escuelas lo estamos dando en sexto, séptimo grado, ahí comenzamos a hablar bastante sobre el cuerpo, sobre los cambios y demás. Y sobre los cuidados, es importante, doctora, atender. Porque eso va de la mano justamente con los abusos y demás, entonces también hay que hablar sobre eso. Sin duda, reforzar los cuidados que tenemos que tener en relación al cuerpo, la privacidad, la intimidad, ¿no? Esto sí, también, digamos, dentro de la información que uno le da, refuerza cuidados siempre. Doctora, usted que es especialista en estos temas, pero más allá de esto es médica, pediatra, le voy a preguntar algo que quizás quede fuera de foco. ¿Tiene que ver algo con que últimamente se desarrollan más rápido los chicos? Uno cree que antes no se veía hoy una nena de 12 parece de 16. ¿Puede ser por algo en especial?
digamos, se están evaluando, está una entidad que por ahora está, o en este tiempo está un poco más en boga, que es lo que se llama pubertad precoz. Se está estudiando, digamos, la pubertad precoz son todos los cambios o que se inician en las mujeres antes de los 8 años y en los varones antes de los 9. Y esto se está estudiando, que hay un aumento, digamos, de casos o de desarrollos más tempranos, que serían causas multifactoriales, sobre todo debido en general, o la mayoría de las que se están estudiando, al estilo de vida que tenemos, ¿no? A veces a la alimentación, al sedentarismo de los adolescentes, que eso puede ir generando algún tipo de sobrepeso u obesidad, a lo que consumimos, digamos, los alimentos que consumimos, esto de que hoy los niños se maquillan muy tempranamente, entonces también esos productos que a los que exponemos al cuerpo y demás, tendrían bastante que ver con esto de un adelantamiento de esta edad, digamos, de comienzo de la pubertad. Doctora, con respecto a las redes sociales, y vamos ya a los chicos más grandes, que ven videos, que se bajan y demás, ¿ellos están informados? ¿Creen estar informados? ¿La información que ven es correcta? Y muchas veces no, digamos, y es ahí donde trabajamos un montón, o eso trabajamos mucho con los adolescentes en este taller, como no creer todo lo que vemos, que no toda la información que circula en redes es la correcta, digamos, bueno, conversamos bastante esto de siempre tener algún adulto de referencia, ¿no? Que sean los padres, los docentes o alguien que acompañe a ese adolescente con quien pueda hablar, esto que nosotros decimos por ahí las aplicaciones, hoy tenemos un montón de aplicaciones como para control, pero si no entablamos una conversación y un diálogo con los adolescentes, después va a ser mucho más difícil. Entonces, por ahí conversar mucho, qué ven en las redes, digamos, así como le preguntamos con quién te sentaste en la escuela, qué hicieron, qué jugaron o qué conversaron, bueno, qué viste en las redes, te llamó algo la atención, algo te dejó pensando, qué aplicaciones tienen, poder mirar esas cosas y estar presentes también es importante para que no consuman cualquier tipo de información. Y naturalizar el tema, para que justamente no sea fácil a nosotros los padres y a ellos para poder preguntar. Totalmente, abrir como por ahí un canal más de diálogo más fluido, digamos. ¿Y cómo hablar de sexo con los chicos? ¿Con un lenguaje coloquial o buscar términos rebuscados? No, siempre me parece que, vuelvo a lo mismo, a mí me parece que tiene mucho que ver con qué adolescente tenemos enfrente, ¿no? Y cuáles son lo que nos invita a pensar ese adolescente, lo que busca, ¿no? ¿Cuál es la información que busca? Yo creo que siempre sin tapujos. Me parece que ellos, si vinieron y nos preguntaron, es porque están confiando en nuestra información y se la tenemos que dar lo mejor posible para que evitar cualquier tipo de desinformación y de error después, ¿no? Le voy a contar una infidencia, doctora. En la charla, muchos niños no se animaron a hacerle preguntas a usted y le daban a la señorita para que se las transmita. A las profes, sí. A las profes, sí, las chicas me comentaron. Sí, tal cual les llegaban mensajitos por ahí por lo bajo como para preguntar. Incluso ellos habían hecho muchas preguntas antes, antes de la charla, obviamente después con la charla les fueron surgiendo, pero hicieron un montón de preguntas antes que creo que, bueno, fueron contestadas. Esperemos que no les hayan quedado dudas. Y ahora esto que es conocernos para cuidarnos, ¿dónde va a estar esta charla taller? No, por ahora la hicimos ahí. Yo después suelo en la localidad de Santa Fe y demás suelo hacer también talleres para las escuelas, digamos lo que vaya surgiendo, digamos el interrogante o de los docentes o de los profesores, trato de estar ahí. Pero ahora esta sí surge ahí, los profes, unas genias totales, la verdad es que armaron los flyers, invitaron a la comunidad, buenísimo, la respuesta fue muy buena. Y digo, este tipo de charlas suele servir para que los chicos estén atentos y evitar algún tipo de abuso sexual que se da mucho hoy, incluso en escuelas. Sí, por supuesto, yo creo que han salido situaciones posteriores, digamos, a algunas charlas o al menos también son momentos en que les dan a ellos las herramientas para poder verbalizar ciertas cuestiones o por lo menos para poner en tapete, digamos, las cuestiones que vienen tal vez en algún punto transitando. Entonces está bueno estos momentos porque hacen pensar al adolescente y bueno, y tal vez se animan, ¿no?, a compartir situaciones que están viviendo. La última de mi parte, doctora, con tanta información, con tantos métodos anticonceptivos para el hombre y para la mujer, ¿cómo estamos con los embarazos en adolescentes, en niñas y adolescentes?
Bien, bueno, eso conversábamos también ahí en la situación particular que me contaban de Nelson, que hay, digamos, con el tiempo, o por lo menos lo que ya me referían era que había disminuido, que no era tanto a lo que estaban viendo en un tiempo, pero se ve. Sí. La realidad es que nosotros en los números están y lo vemos, ¿no? Y muchas veces es la falta de información, la que lleva a un embarazo no deseado, y no solamente hablamos de embarazo no deseado, sino de infecciones de transmisión sexual, que por ahí están siendo, que han aumentado de manera exponencial en el último tiempo, y justamente por la falta de utilización de preservativo, ¿no? De la falta de conciencia de utilización. ¿Y a qué edad se puede el niño ya empezar a colocar un preservativo, doctora? No, a ver, tiene que ver con a qué edad ese chico inicia relaciones sexuales, digamos. Esto es muy variable, ¿no? Digamos, tenemos que ver cada situación a veces social, cultural, es muy particular, pero yo creo que desde el momento en que un adolescente nos dice que está próximo a, o que comenzó el inicio de relaciones sexuales, hay que hacer mucho, pero mucho hincapié en la información sobre la colocación y demás. ¿Y la inclinación sexual de un niño, a qué edad puede empezar a darse cuenta uno como padre? Es muy variable también, pero hemos tenido casos de niños a edades tempranas, sí, a edades bastante tempranas, incluso antes de la adolescencia. ¿Y qué hacer? ¿Hay algún consejo, algún manual para seguir? No, si tuviéramos manual estaríamos muy bien, pero no lo tenemos. Yo creo que siempre es el acompañamiento, la comprensión, no juzgar si a veces como adultos o como padres, como acompañantes nos vemos que la situación no supera, poder confiar en algún profesional que nos acompañe, pero yo creo que si acompaña, aún en el desconcierto, ¿no?, que generan los adultos, si acompañamos, si estamos, si comprendemos, yo creo que va a ser un buen inicio. Y siempre especialista en juventud, Luciana Fabán, ha sido muy didáctica a la hora de charlar con nosotros. Le agradezco mucho el contacto. Bueno, muchas gracias por el llamado y este espacio, que también para que otras personas puedan entender la adolescencia tal vez desde otro lugar, puedan brindar esa información que muchas veces falta, así que si sirve para concientizar, bienvenido sea. Hay un bonus track, le pido brevedad, pero vio cómo son las mujeres, ¿no? Hablan, quiere hacer una pregunta, le apelo a su poder de síntesis, doctora. No, yo para redondear le decía, ¿qué es lo que no tiene que faltar nunca, pero nunca, como método anticonceptivo en una relación? Porque usted lo dijo por supuesto. Exacto, lo dijo en la charla. Sí, yo les dije, los voy a torturar el resto de la charla. Que dure. ¿Lo puede repetir? El preservativo, siempre en toda relación sexual, y esto les hago mucho hincapié, no solo preservativo en sí, sino yo siempre les digo preservativo, un látex entre medio o sea, en cualquier práctica sexual, entre medio de dos mucosas siempre tiene que haber o un campo de látex o un preservativo. Ahí está. Que pase buenas tardes, doctora, gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Llévate, Fabián.